Este podcast es una invitación del neuropsiquiatra y baterista Juan Manuel Orjuela para entender y explorar la interfaz entre las neurociencias y la música. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio neuromusical. Soy Juan Orjuela y me acompañará en este viaje Juliana Plata, quien es periodista y comunicadora social con más de 15 años de experiencia, además entusiasta por temas de creatividad, arte y música. Bienvenida, Juliana. Gracias, Juan Manuel, por esta invitación a ser parte de este proyecto que sé que desde hace muchos años querías realizarlo, así que enhorabuena. Y bueno, Juan Manuel, no siendo más, empecemos precisamente una buena combinación, ¿no? Psiquiatra, músico, pero primero viene el uno que el dos. ¿Cómo fue ese interés por la música desde muy pequeño? ¿Cómo te interesaste y te introdujiste al mundo de la música y sobre todo de la batería? Bueno, cuando tenía 15 años mi padre me regala una batería, una Mapex Venus, después de ahorrar 3 navidades seguidas, y empieza un camino en el cual no sabía si estudiar música o ser médico, porque en mi familia hay una línea de médicos de más o menos 3 generaciones hacia arriba. Cuando empecé a estudiar medicina, la música siempre estuvo presente de manera paralela, es decir, tuve grupos, tuve grabaciones, tuve conciertos, tuve contacto con otros amigos que se volvieron músicos a través del tiempo, y aquí traigo un poquito el valor terapéutico que tiene tocar un instrumento como un hobby en la vida de las personas. Al respecto le recomiendo un libro que es de James Rhodes que se llama Instrumental, donde él habla que a través del piano puede tomar una resiliencia y actitudes de confrontamiento ante la vida que han sido difíciles. Él habla en su libro que fue abusado sexualmente, que además tuvo situaciones difíciles en la familia, y básicamente el piano fue un elemento salvador. En mi vida, aunque no he tenido experiencias tan complicadas como estas, la batería siempre me ha acompañado como un elemento terapéutico y he creado como una especie de enamoramiento hacia la batería que no he podido desligarme después de 25 años. Instrumental es un libro de James Rhodes publicado por la editorial Blackie Books en 2014. Es una autobiografía sobre los abusos sexuales que sufrió durante su infancia y cómo estos marcaron un antes y un después en la vida del pianista. Además, explica la salvación que supuso para él la música clásica, especialmente la de Johann Sebastian Bach. Entonces termino viajando, por ejemplo, una época a Sincelejo, donde no me podía llevar la batería, y estoy en clases de tambor alegre en ese momento, de caja vallenata, y empiezo a integrar un poquito la cultura latinoamericana en los ritmos también, y lo empiezo a vincular con la medicina a través de lo terapéutico, de lo ancestral, de los rituales que hacían esas personas a través de un tambor. Posteriormente ya fui a estudiar neuropsiquiatría en México, y aquí me compro una batería electrónica y sigo en contacto con la música hasta que en ese momento adquiero un conocimiento relacionado con el cerebro, de cómo funciona el cerebro, cómo procesa los estímulos externos. Pero en todos estos años de carrera, que fueron más o menos unos 12 o 13 años, nunca tuve una clase de cerebro y música. Nunca mencionaron síntomas musicales como alucinaciones musicales, obsesiones musicales. Entonces empiezo a interesarme por un área, una interfaz muy curiosa y muy fértil, que es la interfaz música y cerebro. Encuentro entonces a Musicofilia, que es un libro de Oliver Sacks, un gran neurólogo que murió hace unos años, y en este libro Musicofilia, él básicamente nos muestra cómo hay personas que tienen diferentes trastornos musicales, que es una categoría diagnóstica que ni siquiera existe en los manuales diagnósticos de psiquiatría o psicología. Él hablaba de personas que tenían, por ejemplo, traumas craneoencefálicos y perdían la capacidad para procesar emociones musicales, o para, por ejemplo, adquirir tonos o percibir tonos o melodías. Y Musicofilia en ese momento termina siendo una fuente para mí inspiradora, y empiezo entonces una línea de investigación en música y cerebro que llevo más o menos 10 años. Oliver Sacks fue un neurólogo y escritor británico conocido por sus libros sobre los efectos de los trastornos neurológicos, basados en las experiencias reales de sus pacientes. Musicofilia, Relatos de la música y el cerebro, es la versión en español publicada en el 2009 por Oliver Sacks acerca de la relación entre la música y el cerebro humano. El original en inglés se publicó en octubre de 2007 bajo el sello Knopf.
Muy bien, y pues precisamente en todas esas investigaciones, Juan Manuel, yo también creo que tú has podido investigar un poco acerca de la música en la existencia del ser humano. ¿Hasta dónde podemos remontarnos nosotros, lo más atrás, digamos, que podamos en la historia y la evolución del ser humano con la música? Es una gran pregunta porque obviamente no encontramos instrumentos fósiles tan antiguos. Sin embargo, el más antiguo registrado hasta la actualidad es una flauta que se encontró en Eslovenia y pertenece a un fémur del oso de las cavernas. Hay toda una discusión si este fémur realmente es una flauta porque tiene 5 orificios que podrían corresponder a los dedos de la mano y tiene además una distancia interdigital que corresponde a una mano humana. Pero otros dicen no, de pronto fue un tigre de dientes de sable o fueron los colmillos enterrados en el fémur, pero realmente parece que hace más o menos 40.000 o 60.000 años tenemos presente la música en la especie humana. Sin embargo, la duda que ocurre en este punto es, bueno, si en ese momento las flautas ya estaban produciéndose 60.000 años, ¿hace cuánto comenzó, por ejemplo, la percusión, que es mucho más básica, que es coger un tronco, poner la piel de un animal y empezar a tocar? Entonces se remonta más o menos a unos 200.000 años y aquí les voy recomendando algunos libros, por ejemplo, Los neandertales cantaban rap de Steven Mithen, quien es un investigador, un arqueólogo cognitivo que nos muestra que hace más o menos 200.000 años apareció la música en el humano. Y él tiene esta hipótesis porque en su libro menciona que existió previamente un protolenguaje que tenía más o menos 2 millones de años y a partir de ese protolenguaje se crea el lenguaje referencial, que es el que hace referencia a algo como si yo digo la pera, la manzana, y se crea la música. Por eso en el lenguaje hablado encontramos aspectos musicales. Tú en este momento escuchas mi prosodia, mi cadencia, mis inflexiones tonales, mi ritmo, pero también en la música podemos encontrar elementos del lenguaje como las frases musicales, los textos, la sintaxis musical. Entonces pareciera que hay un origen en ambos elementos y Steven Mithen lo corresponde de esta manera. Los neandertales cantaban rap. Este libro de Steven Mithen, publicado en el 2007 por la editorial Crítica, establece las bases científicas de la música como el lenguaje de la emoción, uniendo evidencias de datos antropológicos, comunicación en la vida salvaje y las bases neurológicas de la música y del lenguaje. Juan Manuel, a mí me parece muy curioso y es que pues el ser humano no escapa de la música, ni siquiera, mejor dicho, desde antes de nacer estamos expuestos a la música. Una vez pues nacemos, como que a mí me ha causado curiosidad ver cómo los bebés reaccionan y digamos como que se conectan tanto con la música. Eso tiene una explicación pues de cerebro, de lo que has podido pues estudiar. Sí, fíjate que en la medida que hemos evolucionado tanto con la música, se van creando diferentes módulos cerebrales que la idea es que en los siguientes capítulos hablemos a profundidad con diferentes invitados, pero esos módulos cerebrales crean un precableado donde todos nacemos con una musicalidad o con una tendencia a conectarnos con la música. Entonces, por ejemplo, los primeros sonidos que encontramos son los de la madre. Cuando estamos en el útero, en ese ambiente envuelto por líquido amniótico, encontramos que la voz y la melodía materna es un elemento ansiolítico que te calma durante toda la vida. Incluso el bombo, que corresponde al corazón, no a esas dupletas que hace el corazón entre 60 y 90 beats por minuto, a los cuales estás expuesto durante prácticamente todo el crecimiento intrauterino, generan efectos ansiolíticos en el niño. Tú pones a un niño al lado izquierdo en el corazón y se calma mucho más fácil que al lado derecho, porque todo lo que recuerde la vida intrauterina es relajante. Entonces nacemos ya con esta musicalidad casi como orgánica o somática, y por eso los niños cuando nacen tienden a comunicarse con sus madres a través de algo que se llaman contornos melódicos. Eso quiere decir que el niño no entiende si tú le dices no te comas la moneda o no te metas la plastilina a la boca, no entiende el contenido semántico, pero sí la forma y el tono y la prosodia en la comunicación. Entonces hay unos estudios de Sandra Trihop en Canadá, en Montreal, donde ella muestra cómo cada madre crea un patrón melódico inconsciente y particular con su cría o con su bebé.
Y estos niños empiezan a identificar la voz de la madre, no solamente por el timbre que tiene, por cómo suena, sino también porque hay un patrón melódico, así le pregunte cómo amaneciste hoy, pórtate bien, y es interesante cuando se analiza esto. Ahora, también, ¿qué nos dice que somos una especie musical desde el punto de vista ontogenético o del desarrollo? Otros estudios, por ejemplo, muestran cómo la voz materna reduce los niveles de cortisol en sangre de los niños. Hay un estudio que muestra unas mamás que están cantándole a sus hijos, así tú no cantes bien, pero tú le cantas a tu hijo, y otras le están hablando. Las madres que están cantándole a sus hijos disminuyen mucho más los niveles de cortisol en sangre y eso quiere decir que reducen más el estrés fisiológico porque el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, un buen elemento para calmar a su hijo es cantarle así no sepa. Entonces, esto nos va mostrando que la conexión del bebé con la música es muy importante, desde el útero, desde los contornos melódicos, desde la influencia de la voz materna sobre el efecto fisiológico que tiene. Y ya con el paso del tiempo, evidentemente las ventajas cognitivas, y de esto vamos a hablar con algunos de los expertos, de aprender un instrumento o de apreciar la música, cómo esto te lleva, por ejemplo, a tener habilidades o visoespaciales, o cognitivas, o matemáticas, o lógico-racionales, por el hecho de entrar en contacto con la música desde pequeños. Pues me parece muy interesante todo esto que nos estás contando, Juan Manuel, y a todos pues, quienes están conectados con este podcast. Juan Manuel, hablamos pues de este podcast Cerebro Musical. ¿Cómo nace ese interés también por hacerlo? ¿Cuál es el objetivo que tú quieres transmitir a la gente que lo oye? Básicamente es un área que siento que es inhóspita y muy fértil. Como te digo, poco se habla de eso en los ambientes académicos, en los congresos, en las facultades, y hay mucha investigación. De hecho, he tenido la oportunidad de ir a congresos de la Sociedad de Percepción y Cognición Musical, por ejemplo, en Nueva York, que se reúne gente de todo el mundo a mostrar las investigaciones, pero también hay laboratorios en el planeta que están destinados únicamente a hacer investigación en música y cerebro. Por ejemplo, estuve también uno en Montreal que se llama Brahms de la Universidad de Montreal, donde tienen sets para ver toda la parte de neurodanza, que también tendremos una invitada en neurodanza, temas de espacialidad musical con una cantidad de baffles alrededor del cerebro para ver cómo es que tú identificas todo el tema del surround, qué áreas se activas, qué áreas no se activan. Entonces, hay mucha gente alrededor del mundo haciendo investigación a través de esto y no solamente con la necesidad de saber qué pasa en el cerebro cuando escuchas una melodía o qué emociones se expresan cuando recuerdas, por ejemplo, esa canción que te lleva a la infancia o a tu matrimonio o a tu grado, toda esa parte de las emociones musicales que también es muy interesante, sino que también lo han llevado o lo hemos llevado al plano terapéutico, es decir, el plano de qué hacemos con personas que tienen enfermedades neurodegenerativas y que tenemos que hacer intervenciones, por ejemplo, en enfermedad de Alzheimer o en enfermedad de Parkinson o en enfermedades como el autismo, donde la musicoterapia ha adquirido o es una herramienta fundamental como parte del procedimiento. Hay varios aspectos que yo rescato de esta conversación, Juan Manuel, y es, me parece muy emocionante ver cómo la música también nos ayuda a ser resilientes. Esta palabra, digamos, que ahora utilizamos tanto y que poco desarrollamos, esa resiliencia, digamos, como esa música, como esa herramienta que nos sirve a nosotros para sobrellevar momentos duros. Eso me parece pues muy interesante, sé que lo estaremos profundizando a medida que pasen estos capítulos, pero precisamente hablemos un poco de qué se viene, qué personajes tienes en mente. Sabemos que esto no es un tema que está muy diseminado en Colombia, ¿cierto? Pero como tú decías anteriormente, hay mucha investigación en otros países, en otros idiomas, pero sobre todo en el tema Latinoamérica. Ahí, ¿crees tú que se está empezando a dar como una especie de boom o interés de este tema de neurociencia y música? Yo creo que sí, incluso recientemente salió la maestría que yo estoy terminando en neuromúsica, donde la gente que habla español está interesada en adquirir conocimientos desde diferentes áreas. Hay músicos, hay pianistas, hay trabajadores sociales, hay psicólogos, hay médicos, hay neurólogos. Y esto se da porque justamente la música es algo que es universal, porque hemos hablado que está desde los albores de la historia de la humanidad. Por lo tanto, el interés es cada vez más creciente, el público le atrae, le parece curioso
Y sobre todo recordemos, Juliana, y a los oyentes que estamos en el siglo de las neurociencias. Era muy distinto hablar de este tipo de temas hace unos 30 o 40 años, donde la mayoría de investigación estaba enfocada en lo genético. Hoy en día, las neurociencias, todo el proyecto del conectoma humano, toda la microbiología, todas las neuronas en espejo, todas las redes neuronales que sabemos que se activan con este tipo de intervenciones y procesos musicales, están dando nuevos conocimientos. Entonces, definitivamente, sí hay muchas personas interesadas. Me pareció interesante también ver, bueno, tu formación de médico, de neuropsiquiatra, pero ahora esta maestría de la neuromúsica, que es una maestría en neuromúsica, pues porque yo creo que también mucha gente puede estar interesado en profundizar un poco más en academia con estos temas, pues más asequible también. En el mundo hay diferentes formaciones en esta área. El punto es cómo llevarlo a la práctica. Esta área de la neuromúsica es justamente la interacción música-cerebro, pero llevado desde diferentes enfoques, desde lo educativo, por ejemplo, lo que te digo, cómo le enseñas a un niño a través de la música a aprenderse el abecedario, pero también a través de las herramientas del mercadeo, cómo la música es tan importante para un jingle, o cuando entras a un centro comercial o a una tienda, cómo la música influye en que tú compres o no compres por el estado de relajación que genera, pero también cómo lo llevas al terreno clínico, que es lo que estamos hablando, una persona con una enfermedad de Alzheimer, con un Parkinson, o inclusive las personas que tienen ansiedad o depresión. Yo mismo en mi consultorio lo aplico, a veces hago técnicas de relajación, le digo a la persona traiga unas canciones que sean relajantes, lo mezclamos con respiración de Jacobson, etc. Entonces hay un terreno que es muy amplio desde el punto de vista del entendimiento y el interés y la comprensión, pero también desde el plano de lo terapéutico o de cómo aplicarlo en diferentes escenarios. La música en sí entonces es una muy buena terapia y pues desde el punto de vista de la psiquiatría es muy válida, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí, no es muy utilizada porque además los musicoterapeutas están como de alguna manera desvinculados, ¿no? No son a veces psicólogos, no son médicos, entonces tiene herramientas que son muy importantes, pero lo que yo he visto justamente en este crecimiento es que hay ya instituciones importantes, hay clínicas, por ejemplo aquí en Bogotá, que tienen equipos de musicoterapia en la unidad de cuidados intensivos o en pediatría, y ya el valor terapéutico de la música se está llevando mucho más al terreno clínico o institucional. Entonces, en este podcast justamente llamado El Cerebro Musical, lo que quiero es mostrarles personas que se han dedicado a investigar. Por ejemplo, tenemos una investigadora en imaginación musical, que es un terreno que me encanta. ¿Qué pasa cuando imaginas música? Hay un estudio de Sting, por ejemplo, en la Universidad de McGill, que lo ponen a componer en un resonador magnético funcional, y cuando Sting está componiendo canciones nuevas, se activan ciertas regiones del cerebro que es diferente a cuando estás, por ejemplo, tocando o cuando estás escuchando música. Entonces hay una investigadora que es Gabriela, que vamos a hablar todo un podcast de imaginación musical. Otra persona que está indagando el origen de la musicalidad y estuvo, por ejemplo, haciendo investigaciones con gorilas, la musicalidad en otras especies. Es un tema súper debatible. ¿Somos la única especie musical o las cacatúas pueden tener habilidades musicales o no? Otros vamos a hablar también de neurodanza, una neurocientífica y bailadora flamenca, etc. Entonces tenemos varios invitados muy interesantes que además son investigadores en este tipo de áreas. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por este espacio y por esta oportunidad de participar en este proyecto tan interesante, y esperamos, no solamente yo, sino todos los oyentes y todos los consumidores de este podcast, pues más personajes y conocer un poco más contigo como guía. Muchas gracias. Gracias, Juliana, y a todos los oyentes. Los esperamos en el próximo episodio Música, Sonidos y Neurociencias con el doctor Jordi Jausset, pianista y neurocientífico español, para que sigamos conociendo y explorando juntos el cerebro musical. Para más información sobre este podcast, nuestros invitados y el doctor Juan Manuel Orjuela, visita la página www.juanmanuelorjuela.com o en Instagram @juan.neuropsiquiatra.